Me dirijo al pueblo de Dios, me dirijo a la gente creyente, me dirijo a la gente que necesita de Dios. Todos somos creyentes en algo. Lo importante es estar centrados en lo más importante, en Jesucristo, en el Dios Padre del Señor Jesús, en el Espíritu Santo. Yo tengo un pensamiento de la palabra del Señor, quisiera compartir con todos, con cariño, cómo Dios obra, cómo Dios determina, cómo Dios establece. Y eso está en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y dice la palabra así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, a Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y le responde Jeremías a Dios, y yo dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Amén. La palabra antes aquí es muy importante para entender el contexto de la palabra y de la voluntad divina. Cuando desciende la palabra del Señor a Jeremías, él tendría unos 18 o 20 años, poco más o menos, y le dice, vino palabra del Señor a mí. Era una palabra determinada exclusivamente para Jeremías. Esa palabra no valía para nadie más que para él. Le iba a revelar a Dios un secreto que tenía con él desde que estaba en el vientre de su madre, y él no sabía nada. Antes que te formases en el vientre te conocí. El poder de nuestro Dios es que tiene la capacidad de conocer las cosas antes que se formen, antes que vengan. En Génesis, en el capítulo 1, cuando empieza a hacer los días y las noches, dice la palabra, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decirse que él trabaja desde el futuro y vuelve al presente. En cambio, el ser humano tenemos que nacer y desde el presente ir al futuro sin saber lo que nos va a pasar ni lo que va a ocurrir. Pero Dios no. Antes que te formases, era un embrión, te conocí. Ya sabía el día de su nacimiento, cuando era niño, cuando jugaba como niño, cuando llegó a ser ya de 18 o 20 años, que cuando le habla, él sabía lo que iba a ocurrir en toda su vida, conocía ya el día de su muerte, sabía todo el recorrido completo, pero también sabía las cualidades que tenía, las virtudes que tenía. La grandeza de saber cómo es una vida solo la tiene Dios. Dios nunca se equivoca. No se equivocó con Pedro, no se equivocó con Pablo, no se equivocó con Juan. A cada uno de ellos les dio una obra, un ministerio, una determinación de Dios, y no se equivocó. Dios nunca se equivoca, nosotros nos equivocamos. Para no equivocarnos necesitamos una cosa, es Dios. Alguien que se va al futuro y lo conoce. Y me prepara para ese futuro. Si tengo que pasar un tramo de enfermedad, me cuida. Si tengo que pasar un tramo de tribulaciones, me protege. Si tengo que pasar un momento difícil, Él está conmigo. Entonces, cuando Dios coge a una persona determinada ya, que ha determinado en el cielo, y dice, esa persona es mía. Con Pablo pasó lo mismo. En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, dice, y cuando le pareció bien al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me apartó desde el vientre de mi madre, para revelar a su Hijo en mí y para que yo le predique a los gentiles.
¿Qué pasó con Pablo? Fue Saulo de Tarso, persiguió a la iglesia, dio sus votos para matar a los cristianos, consintió en la muerte de Esteban. Pero en cambio, en el camino de Damasco, cuando el Señor se le presenta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo al Señor? Para él no. Para él está haciendo una labor perfecta, perseguir a los que se llamaban cristianos. Y daba su voto para matarlos, consentía en su muerte. Tenía cartas de los ancianos y de los sacerdotes para perseguir a los cristianos. Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde con su nombre, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Eso del aguijón es muy importante. Él creía que estaba luchando solamente con un grupo de gentes que decían que creían en Jesucristo, que había resucitado. Él era judío, pertenecía al Sanedrín, era un fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, venerado en todo el pueblo judío. Pero en cambio, Dios tenía un plan con él. Y cuando le pareció bien, reveló a su Hijo en él. En él es dentro de él. A él es una fotografía. No le enseñó una fotografía a San Pablo. Le hizo ver a qué sabe Jesucristo. ¿Qué potencia tiene Cristo? ¿Qué potencia tiene el perdón? ¿Qué potencia tiene la relación con Dios? ¿Qué fuerza hay en la presencia del Señor? ¿Cuánta misericordia hay en el corazón de Dios para el ser humano que se arrepiente? Qué grande es el amor de aquella cruz que entra en un pecador que se arrepiente. María Magdalena, que era una mujer pública, una ramera, se arrepiente, le quita los 7 demonios y luego no podía vivir sin él. Cuando lo entierran y lo meten en el sepulcro, el primer día de la semana, que es domingo, porque el 7º es el sábado y el primero no es el lunes como en nuestras semanas, era el domingo, y no estaba allí el Señor. Ella oye un ruido y, creyendo que es el hortelano, no quiere usar sus ojos para ver a un hombre. Está tan cambiada que solo le pregunta sin verlo, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Y entonces el Señor le responde, Miriam, y se giró y lo vio y fue corriendo para tocarle los pies. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María tuvo un privilegio, María Magdalena, lo vio, resucitó. No la creían casi todos, algunos la creían, otros no. Había uno que se llamaba Tomás el Didimo, si no meto los dedos no creo, y si no en su costado, y 10 días después se aparece y le dice, Tomás, mete los dedos en mis agujeros y mete en mi costado. Y en ese momento él se rompió, en ese momento se convirtió y dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí Jeremías tiene un problema, que no es problema. Las determinaciones de Dios no son problemas, son bendiciones, son obras preparadas de antemano, que Dios ha preparado para los que llama. Llamó a Pablo y cuando le pareció bien le reveló a su hijo. Y por cierto, por ser cristiano, le cortaron la cabeza. El que se convierte y conoce al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, su vida ya nunca es la misma. Porque no hay otro Dios para los hombres, nada más que Jesucristo, y al Dios Padre, y al Espíritu Santo. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y le dice algo muy tremendo, te santifiqué.
te di por profeta de las naciones. Aun en el vientre que se está gestando, ya Dios ha tomado determinaciones para Jeremías. ¿Qué podemos decir de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir la palabra perder, desorientar, sin brújula, sin mañana, desorientado, vacía el alma, sin dirección ninguna? Eso quiere decir perderse, equivocarse de camino, no conocer al lugar que voy, no conocer la ciudad, me pierdo por las calles. Pero dice la palabra, de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que dio a su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, no se desoriente, camine en el camino verdadero. Más tarde Jesús se presentó al mundo y dijo 3 palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tener a Cristo es estar en el camino. Tener a Cristo es tener la vida. Tener a Cristo es tener la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieren ustedes ser libres? ¿Quieren andar en el camino hacia la eternidad? ¿Quieren un día encontrarse con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué les parecería que estáramos a los pies de Cristo un ratito? En el cielo. Allí no hay tranvías, allí no hay coches, allí no hay hospitales, allí no hay manicomios, allí no hay asesinos, allí no hay políticos mentirosos hipócritas. Allí hay solo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieren ustedes aceptar a Cristo? ¿Quieren estar en el camino que conduce a la vida eterna? Se preguntarán, ¿y por qué ha leído Jeremías? Jeremías estaba en el plan de Dios. ¿Quieren ustedes estar en el plan? Cristo es la puerta. Él dijo que por mí entrare, saldrá, entrará y hallará pasos. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué quiere decir eso de entrar y saldrá? ¿Salir de dónde? ¿De la potestad de Satanás a la potestad del triunfo de Cristo en la cruz? ¿De las tinieblas a la luz? ¿De la oscuridad a la eterna bondad de Dios y a su cariño? ¿Y qué pasa? ¿Qué hay ahí? Libertad, gozo, paz en el Espíritu Santo. ¿Te pide algo de dinero? No. ¿Tienes que pagar una entrada? No. En el Bernabéu, cuando hacen un acontecimiento, hay que pagar una entrada, porque es un gran donde juegan los futbolistas. Yo amo al Real Madrid, igual que amo al Barcelona, porque para mí son deportistas y ellos se juegan su vida también, jugando. Pero yo voy a que la dirección de nuestra vida depende de una sola persona, Jesucristo. Nuestra dirección depende solo de una persona, el Espíritu Santo. Y los abrazos del Padre Eterno que llenan el corazón, que no hay hueco del alma que no se llene, que no hay nada, ninguna herida que no pueda sanarse, ni en la mente ni en el corazón. Es con el amor del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Concluimos este pensamiento de la palabra cortito, que es necesario tener a Cristo para tenerlo todo, que es necesario tener a Dios para tener sus determinaciones conmigo, es necesario tener a Dios para que Él me santifique, es necesario tener a Él para que me diga, como le dijo a Jeremías, yo estaré contigo, yo te cuidaré. En este mismo capítulo le dice 3 cosas. Te haré ciudad fortificada.
columna de hierro y muro de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo. ¿Quieres vivir una vida de triunfo? ¿Quieres tener una vida tranquila? ¿Quieres dormir en paz? ¿Quieres despertarte con esperanza? Cristo es la respuesta. ¿Quieres vivir feliz y sonriente por la calle como una persona libre? Cristo es el libertador. ¿Quieres mirar al cielo con paz? En la cruz perdonó los pecados de nuestra vida. Y podemos mirar al cielo con la paz vertical, que es el palo central de la cruz. Y el palo horizontal es abrazar con los brazos abiertos y amarnos entre nosotros, sin envidias, sin violencias, sin políticas extrañas, simplemente el amor que sobrepasa todo entendimiento, que es el amor de Dios. Que la paz del Señor sea con todos, que Dios los bendiga y hasta otro momento. Vuestro hermano Eduardo López de Maya.